Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a explicar un tema nuevo para ustedes, que son las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Son esos números que nos pueden dar cuenta de las partes de algo. Por ejemplo, yo aquí tengo una manzana. Voy a tratar de dividirla por la mitad. Tengo dos partes. Cada una de esas partes forman el todo, ¿sí? Una parte sería una mitad y la otra mitad. Es decir que acá tendría dos mitades, que serían dos medios. Para eso nos sirven las fracciones, para explicar o para darle un nombre o un número a las partes de un todo. Si yo a esta manzana la vuelvo a partir, voy a tener la manzana dividida en cuatro partes, ¿sí? Entonces, cada una de esas partes va a ser un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Yo tomo una parte, es un cuarto, porque yo a la manzana entera que tenía la dividí en cuatro partes. Si yo tomo dos partes de esas, voy a tener dos cuartos, que en este caso es lo mismo que decir la mitad de la manzana. La manzana completa, así cortada como yo lo hice recién, serían cuatro cuartos. Eso sería la manzana entera. Las partes deberían ser o tendrían que ser iguales para después poder compararlas. En el caso que yo tengo aproximadamente acá 1 kilo de tomates, tengo 6 tomates. ¿Cuánto sería si yo quisiera separar 1/3 de tomates? Yo a estos 6 tomates los tengo que dividir en 3. Entonces yo aquí tendría 1/3 de tomates, 2/3 de tomates, 3/3 de tomates, que serían juntos, 3/3 serían todos los tomates juntos. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con 1 kilo de harina, ¿sí? 1 kilo de harina equivale, o es lo mismo que decir 1000 gramos. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, para una torta, 1/2 de harina o 1/2 kilo de harina, voy a usar 500 gramos. Si yo quiero usar, vamos a suponer que divido el kilo de harina en 4 partes iguales y quiero usar una de esas partes, voy a tener 1/4 de harina, que serían 250 gramos de harina. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la leche. Acá tenemos kilos, peso, acá tenemos litros, medida de capacidad, medida de peso. Acá pasa lo mismo, la mitad de 1 litro de leche, es decir, sería medio litro de leche, 1 litro serían 1000 miligramos, medio litro 500 mililitros, y 500 mililitros de leche sería la mitad. Y así podríamos seguir. De eso es lo que vamos a hablar ahora, relacionado con las fracciones. Bien. Acá yo voy a pegar, ¿querés venir un poquito más cerca? Voy a pegar estas láminas para que vayan entendiendo. Aquí vamos a hacer de cuenta que acá represento en un gráfico lo que primero hice con la manzana. Tengo una manzana completa, la divido al medio. Vamos a suponer que me como una mitad. De esa manzana yo voy a comer o voy a tomar 1/2. ¿Eso qué significa? 1/2 lo mismo que decir media manzana, o medio alfajor, o medio kilo, o medio litro de algo. Entonces, 1/2 se puede representar así en forma de gráfico, así en forma de fracción,
que no es la única forma. Yo también puedo decir que un medio es así, con una barrita. Esa línea que divide al 1 del 2 es una línea de división. Es lo mismo que decir 1 dividido 2. ¿Qué significa eso? El número de arriba nosotros le llamamos numerador. Bien. El número que está debajo le vamos a llamar denominador. El número de abajo nos indica la cantidad de partes en que se dividió el entero. En este caso vamos a suponer, qué sé yo, que es una masita, la divide en 2 partes. Entonces, el número de abajo me indica la cantidad de partes en que dividí algo entero. Y el número de arriba, la cantidad de partes que tomo, que como, que regalo, lo que tomo. Indica el número de arriba. Ahora vamos a ir a otras fracciones. ¿Por qué aquí es un medio? Porque es una de las 2 partes. Lo mismo pasa aquí con un tercio. ¿Por qué es un tercio? Porque es una de las 3 partes. Lo mismo ocurre aquí. Bien, esto sería lo que está pintado un cuarto, porque es una de las 4 partes en que he dividido el entero. Vamos a suponer que es un chocolate. Entonces, una de las 4 partes, ¿por qué? Porque ese entero está dividido en 4 partes y he tomado una. Si yo tomara 2 partes de ese entero, podría decir que así como está pintado, en vez de un cuarto, serían que están pintados 2 cuartos. 2 cuartos pintados, por ejemplo, más 2 cuartos que no están pintados, que no están graficados, es igual a 4 cuartos. 4 cuartos es lo que me representa todo el entero. Lo mismo, va el mismo ejemplo para un octavo. Yo aquí he dividido el entero en 8 partes iguales y aquí he dividido el entero el mismo tamaño, para que ustedes lo vean y lo comparen, en 11 partes iguales. En este caso he pintado una sola, por eso esto es un octavo. Aquí pinté una sola, esto sería un onceavo, se dice en esta fracción. ¿Cómo me doy cuenta cuál fracción es más grande y cuál es más pequeña? Por ejemplo, nosotros por ahí podríamos decir de que un medio es más chico que un tercio. Pero si nosotros miramos las partes, fíjense que mientras más partes tiene el mismo entero, porque la hojita en la que yo hice los gráficos tiene el mismo tamaño, todas son iguales, por eso lo superpongo, pero están divididas en distintas cantidades de partes. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, un medio es más grande que un tercio? Porque mientras en más partes divido el entero, esas partes van a ser cada vez más pequeñas. Entonces, si nosotros miramos la parte pintada de un medio y miramos la parte pintada de un tercio, vamos a ver que un medio es mayor que un tercio. Si comparamos a un tercio con un cuarto, vamos a hacer de cuenta que tomamos solamente lo que está pintado de color lila, un cuarto, que sería esto, un cuarto, ¿sí?, es más chiquito que un tercio. ¿Por qué? Porque el entero, el mismo entero, puede ser una manzana, puede ser una masita, puede ser 1 kilo de algo, 1 litro de algo, está dividido en más partes. Entonces, mientras más partes haya, más pequeñas van a ser cada una de esas partes. Entonces, por lo tanto, un cuarto es más chico que un tercio, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá donde tengo un tercio, este sería un tercio, este pedacito sería un tercio y esto sería un tercio.
En el caso de los cuartos, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Lo mismo acá en los octavos. Cada partecita de ese es un octavo, cada partecita de esta es un onceavo. Es decir, acá también tenemos un medio y esto es un medio. ¿Cómo representamos al entero de cualquier cosa? El entero se representa con un número fraccionario que tiene igual numerador que denominador. Por ejemplo, acá en este caso. ¿Qué significa eso? Que tengo el entero dividido en 3 partes y que tengo las 3 partes. Si no pinté nada, solamente lo tengo dividido, esto sería el entero. Lo mismo para el medio. Si yo tengo 2 partes, he tomado 2 partes de 2 partes, esto también representa el entero. Es decir, siempre que yo tenga el mismo numerador y el mismo denominador, esto va a representar el entero. Lo mismo pasa con los cuartos. Como les expliqué acá, lo mismo pasa con todas. Con el onceavo también. 11 onceavos. Si cada uno de estos es un onceavo, voy a tener 11 onceavos. Esto va a representar el entero. Bueno. Vamos a trabajar luego cuando les mande las actividades con la plataforma de Córdoba y ahí van a poder hacer algunas actividades con la plataforma y con la explicación del videíto que les voy a mandar.